Nueva Ranger. Sistema de mantenimiento de carril. Control de velocidad crucero adaptativo. Asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos. Robustez, tecnología, seguridad. Nueva Ranger. Hacelo todo. Si te despojas de todo y solo quedás vos, ¿qué ves? Mira bien, tu cuerpo es el reflejo de las cosas que de alguna manera elegiste vivir. Son esas elecciones las que te trajeron hasta acá. Son ellas las que te convierten en una persona única. Elegí cuidarte. Sumum, excelencia para tu vida. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este sábado de la mañana va a estar bueno porque hoy, último día de Campus Party 2021 y se viene la charla de Hackeando la Cultura, Transformando Equipos. Y para eso vamos a estar conversando con la doctora Ana Sosa. Ella es ingeniera de la Universidad Nacional de Tucumán y es una grosa total. Tiene un doctorado, fue becada por el CONICET, hizo su mitad de doctorado en la Argentina y la otra mitad en el MIT en Boston. Después hizo un postdoctorado en Francia, escribió numerosos papers y un montón de cosas más. Está bueno decir esto para que sepan con quién vamos a hablar ahora de toda esta transformación cultural que está atravesando Ford. Así que, Ana, buen día. Hola Juli, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y contenta de estar acá y compartir y poder charlar un sábado a la mañana, como dice Juli, y pasarla bien. Creo que Totalmente. aprender y charlar nos sirve a todos. Bien, y para ir de menor a mayor, ir desmenuzando qué es la transformación cultural, está bueno escuchar de tu lado qué es la transformación cultural para Ford Bien. específicamente. Dale, mira, te cuento. La verdad que es muy, muy interesante el tema porque suena muy amplio y complejo y es difícil entenderlo. Entonces, si hay algo que en Ford somos buenos, porque al ser parte de Ford hablo en primera persona y en equipo, la verdad que si en algo somos muy buenos es en simplificar las cosas y dejar claro qué son las cosas y compartirlos en grupo entre todos. Y para Ujú. nosotros la transformación cultural en realidad viene ocurriendo desde los comienzos de Ford, o sea, con la concepción del mismo Henry Ford de entender qué quiere el cliente, entender esa voz del cliente y tener esa visión a partir de entendiendo lo que los clientes quieren, es generar los productos. Ujú. Entonces,
si bien esta sociedad y los clientes fueron evolucionando, por lo cual todos nosotros tuvimos que ir cambiando. Entonces, transformación cultural significa cambio, de nuevo, entendiendo lo que la sociedad y nuestros clientes necesitan. Y para poder entregar los productos y servicios que Ford entrega a los clientes, necesitamos tener este cambio internamente dentro de la compañía. Y como te decía, como somos buenos en planificar y entrenarnos, nuestro CEO ya hace bastante tiempo viene creando esta estrategia cultural. Y en línea con eso se llama el plan, de plan, así de simple. O sea, no tiene un nombre sofisticado. plan. El plan, o sea, nada sofisticado, sino tan simple como el plan, pero muy, muy concreto. Y en esto se basa en varios pilares, ¿no? Y uno de esos es tratar a los clientes como familia. ¿Qué significa esto? Ser ágiles, poder tomar decisiones para entregar lo que ya Henry Ford inició en sus comienzos, es entregar los servicios y productos que nuestros clientes quieren. También hablamos de modernizar, de desafiar la industria, modernizar los procesos. Entonces, de manera de generar nuestros productos y servicios con una calidad tan buena que seamos elegidos por los clientes. Entonces ya va colocando el concepto de cliente en el centro, modernización. Hablamos de ser ágiles, de modernizar nuestros procesos. Entonces, y todo eso se logra con algo muy, muy interesante y muy importante, que es cuidarnos unos a otros. Eso es, nosotros dentro de Ford, el concepto de poner a las personas primeros. Entonces, poner a las personas primero y generar todo esto que te comenté como cambio significa un entrenamiento, tener disposición de información, empoderar al empleado y tomar decisiones a niveles más bajos, tener un ambiente de trabajo muy ameno. Entonces, a eso llamamos transformación cultural. Entender con humildad que tenemos que cambiar en el sentido en la que la sociedad y nuestros clientes van. Y ese sería el plan. La verdad que es interesantísimo. Es un cambio de mindset y también es un proceso que lleva muchísimos años. Me gustaría entender cómo fue el 2020, transformación cultural atravesada por transformación digital en todas las industrias y en una tan grande como la de ustedes. Entonces, ¿cómo vivieron el 2020 y qué se aceleró en esta transformación? Mira, la verdad que si hablamos del 2020 como pandemia, la verdad que nosotros ya veníamos trabajando antes de la pandemia en toda esta transformación cultural, digitalización, con lo cual nuestro trabajo día a día se podía hacer en forma presencial, o sea, estábamos todos en la compañía, pero las reuniones se podían hacer a través de plataforma virtual, que es la nuestra que usamos en Ford, o bien en reuniones, en salas de reuniones. Pero toda nuestra información, sean los 3D, los planos y toda la información en áreas administrativas, están en los sistemas, en los servidores Ford. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Que tiene que ser presencial, la producción, o sea, los equipos, la gente, la producción de manufactura. Pero entonces cuando llegó la pandemia, la verdad que de nuevo, ¿no? Con el concepto de poner a las personas primeros y cuidarnos, bueno, la planta estuvo cerrada más de un mes y en ese mes, salvo manufactura, los productos propiamente dicho, el resto de la compañía siguió trabajando. Nosotros nos fuimos a casa un viernes sin saber qué era lo que iba a pasar. Cuando llegó el decreto presidencial o la información de que no podíamos volver el lunes, nosotros ya teníamos todas nuestras computadoras, nuestros sistemas, o sea, y poder acceso a la información por estar todo a disposición. O sea, que pudimos el lunes, martes y siguientes semanas continuar trabajando. Que después te comento un poco más, que es interesantísimo de nuevo con familia Ford, porque Ford se concibió de esa manera y se sigue trabajando de esa manera. Entonces, hasta el día de hoy la parte administrativa sigue trabajando en casa, desde casa, de nuevo, no hay ningún problema porque tenemos toda la información, las plataformas, las reuniones, etcétera. Sí. Y Ford, bien, pudimos volver, generó un mecanismo donde todos los empleados pudieran ir a sus oficinas y retirar
para tener más cómodos sillas, los monitores, los teclados. Entonces, es eso que por ahí era inconcebible, ¿no? Decir, no, esto es propiedad de Ford. No, es de los empleados, nosotros somos Ford. Y la verdad que eso es cuidarnos, como decíamos, cuidarnos unos a otros. Y desde ese punto de vista continuamos trabajando así. En la planta, después sí se hizo todo un trabajo muy extenso. Mientras estaba cerrado, se continuaban trabajando en los planes de cómo regresar, cuáles eran los nuevos protocolos en la industria. Sí. Entonces, la verdad que ahí también se trabajó mucho y pudo ser posible regresar. Y Ana, la vida de planta, para mí, habiendo visitado varias, me parece apasionante y es como muy distinta a la vida de oficina, ¿no? Pero ahí creo que hay un concepto que, en donde se puede hacer algún tipo de comparación o analogía, que es el puertas abiertas, ¿no? Y en el caso de la planta, estamos hablando de datos abiertos. Esta transformación cultural tiene que ver también con la información, con abrir la información, que todas las personas que trabajan puedan acceder a ella. Y en este sentido quiero preguntarte, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué canales vehiculizan esta información para todos los empleados y empleadas? Mira, la verdad que en lo que es información técnica propiamente dicha está disponible. Nosotros antes de la pandemia teníamos en la planta el sistema de producción Ford, FPS, Ford Production System, en paneles. Entonces estaban físicamente la información ahí, cualquiera podía pasar, es más, las reuniones se hacían ahí. Hoy todavía se hacen algunas, pero tenemos toda esa información digitalizada. Eso sí fue lo que aceleró. Ya Bien. veníamos trabajando, pero terminó acelerando y nos encontró en la pandemia en forma, ¿no? Entonces, Bien. esa información está. ¿Qué información puede ser para cualquiera? Es cómo está la producción, el volumen del día, los indicadores de calidad. Después información mucho más específica del turno, los chequeos al principio del turno para ver si estamos en condiciones de arrancar. O sea, todo eso está disponible desde el operador de línea hasta el director de planta. Entonces, ese es el concepto y creo que es parte de la cultura, ¿no? Todos podés acceder a la información y tomar decisiones, porque para eso tenemos la información. Bien, y hay una parte también muy colorida, siempre muy atractiva para cualquier persona, y tiene que ver ahora con la modernización de la planta Pacheco. Cómo se están sumando nuevas tecnologías, se están digitalizando procesos en vías también a 2023, la nueva Ranger. Entonces, contanos acerca de las nuevas tecnologías que están empezando a aplicar y en qué consiste la modernización de la planta. Bien, te cuento. De nuevo, creo que o sea, es con orgullo decir la verdad que vamos a tener la nueva generación de Ranger en el 2023. La verdad que en la situación del país fue una muy, muy buena noticia. Ford siempre apostando. Tenemos más de 107 años en la presencialidad de Ford Argentina. Así que es una compañía muy sólida y en este momento hacer una inversión de 580 millones de dólares va a ser todo este proyecto, que ya lo estamos haciendo ahora, como decía Julia, esa transformación, modernización de la planta, de los equipos, ya viene ocurriendo desde este año. Entonces, ¿qué es esa modernización? Son nueva tecnología de robots para lo que es en la planta de body, montaje con líneas totalmente nuevas, con acceso digital de la información. O sea, es disposición cualquiera desde la oficina o desde la casa, porque puede ser que estemos en casa, poder tener acceso a la información de en la hora cuántos motores pasaron por la línea, qué tipo de motores son, si hay alguna falla, bueno, cuál es tomar la decisión, lo puede acceder logística, puede acceder producción, digitalización de inclusive nuevas tecnologías de sensores en lo que es, en la nueva concepción, en lo que es mantenimiento, porque mantenimiento se entiende como algo mucho más tradicional. Claro. Y estamos revolucionando con la tecnología el mantenimiento. Y de nuevo, para hacer base con lo que decíamos en la cultura, para esto tenemos que trabajar en la mentalidad de la gente, ¿no? Y eso se está viendo. O sea, físicamente hoy entras a la planta y ves cómo va por pasos, vas viendo claramente cómo van haciendo este gran proyecto para el 2023. Aparte hubo un cambio de layout, digamos, a primera vista hay como luces y hay una disposición distinta que te predispone bien a trabajar. Sí,
Tal cual, o sea, en la planta propiamente dicha, donde ya estamos haciendo estos cambios, ya ves con tecnología, con iluminación LED, nuevas tecnologías de robots, desde la concepción va a ser transformar totalmente el layout de las plantas para mismo tener una ruta, por ejemplo, de logística mucho más fácil y accesible, o sea, con el concepto Lean. Ujú. Y se nota totalmente. Y yendo un poco más lo que decías de tecnologías, ¿no? Ir más allá en la innovación y el pensamiento. Esto está ocurriendo y veníamos trabajando. Y Ujú. casos de esto es, por ejemplo, en la pandemia. Nosotros en Ford veníamos trabajando en proyectos más pequeños, que la Ujú. nueva generación de Ranger en el 2023 son lanzamientos más pequeños. Y nos tocó la pandemia. Sí. Entonces, el show tenía que continuar y como nosotros ya veníamos trabajando en tecnología con lo que es el RealWare, con toda la tecnología, nosotros tenemos ingenieros en Brasil, en Australia, en otros lados, en Estados Unidos, que en un proceso normal hubiesen viajado para atender todas estas fases de lanzamiento, de ver cómo el Claro. producto iba evolucionando. Y ante Ujú. la pandemia, con la nueva tecnología de realidad virtual, pudimos transmitir, los ingenieros estuvieron en contacto, o sea, el lanzamiento se hizo, o sea, nosotros pudimos cumplir con el compromiso con nuestros clientes a través de toda esta transformación digital. Así que la verdad Ujú. que fue emocionante ver el primer lanzamiento en pandemia, como le dijimos, Sí. pero habiendo estado preparados, ¿no? Eso creo que Ujú. fue importantísimo. ¿Y cómo hacen para transmitir este estado de innovación constante, que es la cultura de Ford? ¿Cómo hacen para transmitirla a las personas e incentivar? Acá seguramente vamos a hablar del Transformation Challenge. Sí, mira, te comento. El Transformation Challenge fue la materialización de la transformación digital y cultural que veníamos trabajando durante años. Antes de llegar al Transformation, todo lo anterior requería justamente de plan. No, no es que vino el plan por el CEO y los mandó por mail. Como una No, bajada, claro. claro, chao, todo, me entero en el mail. No, de ninguna Ujú. manera. Entonces se generan toda esa conversación abierta. Eso es lo que hizo la tecnología también, poder acceder al CEO de Ford Ujú. todas las semanas. Entonces, Claro. él y su equipo y todos accedemos a la información, sabemos cuál es el plan estratégico de la compañía, con lo Ujú. cual dentro de esas reuniones semanales, town hall que le llamamos, donde está el CEO y todo el board de Estados Unidos, el global, cultura era una gran parte de esa charla que se generaba. Ujú. Entonces, Sí. a partir de ahí, esa bajada va generando, y acá ya a nivel local, y lo mismo en las otras locaciones, se generan charlas de distintos, preparándonos al cambio, o sea, Ujú. cómo generamos el mindset. Entonces, esa preparación fue un proceso. Entonces Claro. fueron charlas inclusive te puedo decir, de soporte emocional, que son los power ups. Se Ujú. emociona a estar tranquilo al cambio, a estar abierto al cambio, a entender que si nos equivocamos en este proceso de cambio no pasa nada, tenemos que aprender a partir Ujú. de eso. Eh, también charlas del tema de inteligencia emocional, porque el cambio te genera un nerviosismo, entonces ¿cómo reaccionás ante eso? Entonces, todo ese tipo de preparación y charlas, materializarlo fue el Transformation Challenge, que lo Ujú. podríamos nombrar como un concurso que se abrió en Fora Argentina para la innovación, para que los empleados puedan soñar desde su lugar de trabajo qué cambios pueden hacer. Para que puedan Entonces, emprender dentro de la compañía. totalmente, totalmente. Ujú. Entonces, ¿quién mejor que el que está en su puesto de trabajo conoce cuáles son los puntos a mejorar, los pain points, y poder proponerlos? Entonces, de eso Sí. se trata el cambio cultural, el saber dónde duele, pero poder proponer, poder Ujú. tener una propuesta de cambio. Y fue muy, muy interesante, es un proceso que comenzamos a finales del año pasado de nuevo con charlas y esto de comunicarnos y Ujú. contar de qué se trataba. Fue como un concurso muy relacionado como los concursos de emprendedores, para Sí. emprendedores, entonces con esa mentalidad.
con lo cual era totalmente desestructurado, venía a movernos en lo que es la estructura Ford, donde los procesos están totalmente claros. Bueno, fue realmente movilizante, te podría decir. ¿Y qué se encontraron? ¿Qué presentaron en ese Transformation Challenge? Mira, fue una muy buena noticia. Tuvimos muchos participantes, de los cuales tuvimos al principio 69 proyectos de distintas áreas, no solo manufactura, sino de todas las áreas de la compañía. Y el proceso donde estaba también en una plataforma digital donde el líder armaba su grupo, se inscribía en esa plataforma. El resto de los empleados y colaboradores ingresaban a esa plataforma y veían si les interesaba algún proyecto y se anotaban también, con lo cual eso generaba ese trabajo en equipo, eso de Claro, comunicarse. Entonces, el Transformation claramente fue la materialización y la parte práctica de la teoría que veníamos hablando. Entonces, claro. después tuvimos varias instancias del proyecto donde había mentores, o sea, teníamos mentores, con lo cual el liderazgo se compromete con la transformación digital, transformación cultural, y lo interesante del Transformation que tuvo 3 pilares, como, bueno, Ujú, ¿cuáles son los pilares en los cuales vamos a querer generar este cambio cultural? Uno era transformación digital, sí. el otro era experiencia del cliente y del empleado, podría haber sido también, Ujú. y la tercera es reducir burocracia, ser ágiles, modernizar. Entonces, tuvimos una gran convocatoria, se fueron uniendo los equipos, tuvimos grandes procesos y lo interesante es que tuvimos una exposición, o sea, los chicos, los equipos expusieron sus proyectos, tuvieron que entrenarse en el tiempo, tuvimos toda esa dinámica de cómo prepararlos. Pichear, Eh, supongo también, ¿no? Presentar Totalmente. es una parte muy difícil, parece fácil, pero no es fácil a veces ser concreto y contar tus ideas de forma atractiva también, ¿no? Para Claro, poder conquistarlos. claro, porque el concurso, o sea, ¿cuál era el premio del concurso? Era, vamos a conseguir, o sea, Ford va a fondear el proyecto que tengas, si necesitas Ujú, asesoría externa la vas a tener el apoyo del board, o sea, se va a poder concretar tu sueño. ujú. Entonces, justamente lo que vos decís, en el tiempo estipulado, cómo ser concretos y poder vender. ¿Y a quién le vendía? Porque eso era lo interesante, era todo al presidente de Ford Argentina, Martín Galdiano, y todo su directorio, Sí. y el grupo de mentores, en el cual yo también era parte de la organización y del mentoreo. Los equipos nos presentaban a nosotros y teníamos una serie de evaluación. Entonces, todo ese proceso fue tan interesante porque el liderazgo estaba comprometido. A Claro. través de los mentores había un compromiso. Ujú. Y después, ya la etapa final, que fue hace un mes, después de hacer la exposición ante todo el board, como te contaba, hubo una etapa final donde estuvo Marina Rúa, también muy relacionada con tecnología, así como estás vos muy cerca de tecnología. Fue parte de la parte final, digamos, donde ella llevó adelante la mención esta de quién iban a ser los ganadores. Entonces estaban todos conectados, y no solo los que habían participado, sino totalmente abierto a los colaboradores. Fue muy emocionante, y la verdad que lo fuimos tratando como, y el ganador es, Sí. Ah, muy y bueno. no, Bien. fue re bien. Está Y bueno sabes, escucharte. Sí, perdón, te interrumpí. no, Dime. sabes que te quería decir que lo más lindo de todo es cuando hablaban y contaban lo que habían sentido los chicos. Entonces había un gran nivel de emoción cuando decían, llegué hasta acá, lo pude hacer, muchas gracias. Y la verdad que, de nuevo, ¿no? Une todo eso que decíamos, toda esa preparación emocional que era en teoría, se la pudo ver. O sea, Sí, sí, y es fue muy tangible. emocionante como que escuchen tu idea, digo que eso también es algo que se está rompiendo, te diría, en los últimos 5 años fuerte, ¿no? Esto que decías, la burocracia, o sea, se está rompiendo y está buenísimo ser escuchado, que Tal escuchen tu cual. idea, poder emprender y no tener miedo al error también. Claro, era eso, era eso. Y que estén los líderes participando es acercarnos, Claro. es estar Ujú.
todos Total. cerca, Ujú. poder hablar con el presidente, con el director. Entonces, toda esa estructura que hace años podría haber habido en una compañía, bueno, en Ford no. Siempre Ford se trató como una familia. La verdad que es Ujú. esa. O sea, por ejemplo, yo cuando recién ingresé al director de planta nunca le dije director, ingeniero. No, no, era Juan, Pedro, Ana, Sí. y la verdad que eso se siente. Y hace 17 años que Ah, trabajás en Ford, y hiciste toda una carrera en la compañía. Hablas con muchísima pasión. Sepan que Ana es parte del Global Cultural Cabinet, y también de Women of Ford. Después vamos a hablar un poquito de esa parte. Me preguntaba cómo se trabaja pensando en el error o en las ideas que no aplican, en los proyectos que quedan afuera. ¿Cómo se trabaja el incentivo y el seguir alentando el emprendedurismo para el Transformation Challenge, por ejemplo? Mira, eso fue algo muy, muy bien recibido por los equipos que participaron, porque no solo se premiaron los tres, que era lo que se había dicho como concurso, sino que todos los proyectos, que fueron 29 al final, todos van a ser, van a tener el mismo seguimiento y el mismo soporte como los tres que fueron ganadores, pero Ujú, todos fueron ganadores. Entonces, dentro de Fore va a estar el governance correcto, los de manufactura, dentro del Consejo de Manufactura ujú. 4.0, y los sponsors de cada uno de los 29 proyectos va a tener un ejecutivo a cargo. Entonces, de Ok. nuevo, los equipos fue una gran, gran sorpresa de decir, trabajamos hasta acá y logramos lo que queremos. Entonces, y es un gran proceso de aprendizaje, así que la verdad es un compromiso de la compañía con esta transformación que estamos diciendo digital, la experiencia del empleado, reducir la burocracia, ser ágiles. Ujú. Dentro de esta transformación cultural se encuentra la diversidad también, y la verdad que hay que hablar todavía mucho de diversidad para inculcarla. Se sumaron más mujeres a la línea. Me parece interesante que nos cuentes acerca de esto, que es parte de la transformación todavía. Exacto, mira, como transformación cultural también se entiende la diversidad e inclusión, o sea, la equidad. Ujú, Y en el caso de equidad de género, la verdad que Ford está comprometido y está el grupo este que te digo de afinidad, Women of Ford, de la cual yo también soy parte. Y en manufactura principalmente, o sea, se entiende como la industria automotriz mayormente masculina. ujú, Y Ford está rompiendo eso. Ford quiere tener mayor participación de mujeres y manufactura como un área aún más dura. Entonces, justamente es atraer ingenieras, ya sea como pasantes, entonces atraer inclusive operarias, que es la gran, gran, gran buena noticia reciente. ujú. Tuvimos ingresos en el 2020 y este año de muchas mujeres en la línea. Ya veníamos trabajando. Ford era una compañía donde en la línea de trabajo había operadoras también, Ujú, pero ahora con esta finalidad de entender que la diversidad genera mejores procesos, todo esto que hablamos de innovación, entonces ujú. la diversidad de pensamiento es muy buena para la transformación. Entonces, Ford fue en ese camino y la verdad que el resultado de las chicas en la línea es fabuloso, muy, muy reconocido. Tenemos casos, viste, por ahí más difíciles de haber imaginado, mujeres manejando los vehículos industriales. Vos decís, no, esto es típicamente masculino. No, son Decís una geniales. película de Marvel, no, es real. No, son muy cuidadosas. La verdad que genera un lindo ambiente de trabajo en la línea de trabajo. Las chicas, la verdad que hay un muy buen resultado y vamos por más. Ujú. Bien, y vos te decía, hace 17 años que trabajás en la compañía, y me interesa saber la transformación cultural que fuiste percibiendo en tantos años. Ford es una empresa de tecnología, siempre fue atravesada por la tecnología y la innovación, pero bueno, en 17 años pasaron muchas cosas. Por ahí podés dar ejemplos de cómo era antes, cómo es hoy, qué cambió, qué mejoró. Mira, desde el punto de vista tecnológico, la verdad que Ford a nivel global fue cambiando mucho, lo que te decía, o sea, todo lo que es la movilidad, los autos autónomos, híbridos, compromiso con el medio ambiente.
Después nosotros acá en Argentina, desde el punto de vista en la manufactura, como te decía, las nuevas tecnologías en los equipos, yendo a la estación de trabajo, que es interesantísimo esto, donde, bueno, en el proceso productivo de Ford hay estaciones de trabajo donde el operador tiene designado cuáles son sus tareas. Ujú, Entonces, todo eso antes la concepción era tener por escrito cuál era la QPS, las hojas de proceso, los sketches de instalación que da ingeniería de cómo se instala este clip, cómo viene el ruteo de la manguera, etcétera. Y hoy por hoy estamos yendo a una plataforma más ágil donde la información puede estar. Entonces, estamos trabajando con el Digital Twin, que es la idea de la estación virtual, donde toda esa información se puede acceder de acuerdo a cada estación de trabajo con un código QR, es la intención, tic, se escanea y tenés toda la información que antes tenías en un lugar, una carpeta, otra. Inclusive se estamos poniendo videos de la ujú. operación, de manera de no solo como parte de la estrategia o los procesos que tenemos de Ford de confirmación de esos procesos, sino como material de entrenamiento para los operadores. Y toda esta disponibilidad de información para cualquiera empodera al mismo operador en la línea. Entonces, él puede Ujú. tener acceso rápido a la información, puede sugerir cambios en base a lo que esté. Entonces, de nuevo, es totalmente interesante tener la estación completamente digital. Estamos haciendo una prueba de concepto, pero la estamos extendiendo y la idea es que el nuevo layout que se está haciendo y los equipos y la transformación nazca con este concepto. Ujú. Han desarrollado una aplicación en donde que te permite escanear, digamos, cómo es el funcionamiento. Mira, la estamos haciendo junto a Estados Unidos y la buena Ok. noticia es que nosotros como Ford Argentina somos una de las pocas plantas que estamos desarrollando el concepto junto con ellos y es una plataforma digital donde tenés toda la información como te contaba y el acceso a esto sería a través de un código QR con una tablet o un Ok. celular que va a estar dispuesto en la estación de trabajo y se puede tener toda la información. Y hay algo muy interesante que cuando hacemos el video que te decía de la operación, lo estamos haciendo con dos perspectivas, ¿no? Una donde se ve al operador haciendo la operación, va al rack, saca la manguera, coloca, etcétera. Y Ujú. después otra visión, perdón, y esa Sí. es lo que estamos desarrollando es justamente seguir la QPS. Entonces, cuando uno vea el video, va a tener la producción tal ágil al utilizar una plataforma donde van a aparecer como la QPS y la operación en forma digital. O sea, voy a tener el subtítulo que diga qué es lo que está haciendo y lo que se está viendo en el video. Y se Está puede setear buenísimo. en cualquier idioma. Entonces, ¿qué Ujú. quiere decir? Que yo voy a poder ver en una planta hermana, así como Ford hace acá, Pacheco hace la Ranger, en otras plantas también se hace la Ranger. Entonces, la idea es poder tener acceso a cómo hacen las otras plantas. Entonces, al tener seteado el idioma, puedo verlo. O sea, ver Ujú. rápido, entender y también utilizando la operación en primera persona, ¿viste? Como los videojuegos donde se ven las manitos sacando y Sí. poniendo también. Entonces, es utilizar la tecnología que está disponible con la idea de ponderar al operador, de empoderarlo, de mejorar, de tener acceso a la información. Sí, lo que decíamos al principio de datos abiertos, o si quieren datos horizontales, lo podríamos llamar. Y es también gestionar mejor el tiempo, ¿no? Como parte, como un pilar también de esta transformación cultural. Ser más productivos o hacer un mejor uso del tiempo. ¿Y cómo usan la tecnología en este sentido? El otro día, fuera del MIC, hablábamos de la impresión 3D, de cómo usan impresión 3D. Yo pensaba que, por ejemplo, acá en mi casa tengo algunas impresoras y si se me rompe una rejilla del patio, yo sé que la puedo imprimir y que rápidamente la voy a tener para usarla, no voy a tener que salir de mi casa y voy a gestionar mejor el tiempo porque voy a tener todo acá y no voy a depender de nadie. Eso gran escala en una planta me parece alucinante, que puedan imprimir sus propias piezas que necesitan. ¿Cómo es? Mira, te cuento. Nosotros ya venimos trabajando con impresiones 3D hace tiempo. Un ejemplo de esto fue que nosotros hicimos las máscaras durante la pandemia, cuando la planta
estuvo cerrada, tuvimos un equipo que Sí. contribuyó con la sociedad, de nuevo a Ujú. Ford, abierta a la Sí. sociedad, Sí. y ya veníamos trabajando con algunas piezas. Y la idea, y fue uno de los proyectos ganadores del Transformation Challenge, el de estandarizar y profesionalizar y tener un centro de diseño y digitalización 3D. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el uso más común que tenemos, o la necesidad más cercana que tenemos en Ford, es el uso de protecciones de las máquinas rotativas. Máquinas rotativas Ujú. son las que van a ajustar, imagínense, toda la cantidad de bulones y tornillos que tiene una carrocería. Claro. Entonces, esas máquinas, al girar, tienen que tener una protección de plástico de manera tal de evitar accidentes del Claro. operador Ujú. y para no dañar las unidades, y no rayar, no abollar, etcétera. Esas protecciones, como son hoy, son importadas. Entonces, sabemos lo que significa para Argentina traer y el tiempo que tarda entre que le pedimos al proveedor, viene, se importa, aduana, etcétera. Sí. Entonces, con este centro de digitalización, imagínense la cantidad de máquinas que tenemos. Entonces, la idea es tener el centro, y ya tenemos las personas capacitadas para eso, entonces tener este centro donde tendríamos una librería digital de las protecciones que necesitamos, para darte un ejemplo de piezas. Entonces, cualquier línea, por decirte la línea de trim, la línea de chasis que necesita una protección, entraría de nuevo, acceso a la información abierta, elegiría en esa librería cuál es la que quiere hacer, mandaría al centro de impresión, se imprime y te digo que se ahorra una cantidad de tiempo increíble. Ujú. Y después otro uso que estamos viendo, que cuando necesitamos dispositivos especiales, tenemos el conocimiento para hacer el diseño, tenemos la gente. Entonces Ujú. es también la rapidez, el acceso a solucionar problemas, ¿no? Lo que hablábamos, ser ágiles y modernos. Así Ujú. que eso es también uno muy, muy interesante de los proyectos Bien. del Transformation. Y Ana, ¿cómo es el trabajo que hacen con líderes para poder canalizar con todos los equipos esta transformación cultural, con toda esta información que estás contando? Mira, aparte del cascadeo del plan, de plan, es con humildad, ¿no? Como líderes, entender que necesitamos el cambio. Y para eso es aprender, Ujú. reaprender. Entonces, sí tenemos varias sesiones que son de foros para líderes, donde se tratan estos temas de cómo, ¿no? Nos enseñan cómo tenemos que estar preparados para pensar que la generación cambió, no solo para los clientes, sino para los nuevos empleados. O sea, la generación es distinta. Entonces, como líderes, lo que veníamos haciendo no necesariamente tiene que seguir siendo así. Mucha Entonces población tenemos millennial, ¿no? Claro. totalmente, Sí, sí, sí. las hay y otras no tanto. Entonces, Ok. ¿cómo generar la convivencia a esto, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos esos foros de liderazgo. Y después, ya en cada área hay espacios abiertos, me refiero donde cada área tiene sus espacios concretos donde se pueden tratar estos temas, no solo de transformación digital, sino de cualquier tema, por más técnico que sea, poder Ujú. hablarlo con seguridad, respetar las diferencias de opiniones, entendiendo que una idea puede ser construida sobre otra. Entonces, es todo un trabajo y una preparación que sí lo venimos haciendo hace tiempo y que continúa. ¿Y qué actitudes, aptitudes encuentran o buscan en los equipos en el camino de esta transformación? Hablamos de líderes y ahora hablemos de equipos, de personas en general. Mira, justamente que sean flexibles. Creo que si Ujú. tuviera que definir en una palabra es flexible, porque la flexibilidad te va a dar, nos da esa agilidad, poder recibir y entender que hay una necesidad de cambio, aprender nuevas tecnologías. O sea, nosotros ahora sí tenemos seminarios y podemos acceder a información de nuevas tecnologías, pero también la curiosidad, ¿no? Cómo cultivamos la curiosidad, las ganas de innovar, las ganas de ser más simples. Ujú. Entonces, flexibilidad te diría que es lo más importante en cada uno. El que ya lo tiene, seguir trabajándola, y el que no, bueno, cómo generarla. Entonces, Ujú. es un desafío para los líderes y para todos ejercitarla. Sí, sabiendo también que estamos viviendo un momento histórico del mundo, ¿no? Cuarta revolución industrial, pandemia y todos los desafíos que eso conlleva. Y
¿De dónde toma inspiración Ford? ¿Quiénes son sus grandes mentores en el camino de la transformación cultural? Mira, creo que Ford siempre tuvo la habilidad de leer a la sociedad, como te decía, y al cliente. Y otro gran cualidad que tenemos en Ford y la inculcamos es la humildad. Es lo que hace humildad a seguir aprendiendo, a seguir mirando, a seguir buscando. Y para nosotros los emprendedores son un gran ejemplo. Eso, cómo vencen las adversidades, cómo se vencen o cómo se preparan para los cambios. Entonces, esa flexibilidad de nuevo al reaprender. Y la verdad que Ford está haciendo alianzas con startups de manera de tener este ejercicio, de seguir aprendiendo. Ford está saliendo de su compañía y trabajar con otras para entender Ujú. y mejorar. Así que la verdad que desde el CEO hacia abajo es lo que estamos viendo. Y desde la comunicación, bueno, hablamos un montón del Transformation Challenge, desde la comunicación interna, ¿no? Como tan importante dentro de las compañías, a través de qué canales o cómo incentivan futuros emprendedores y emprendedoras, porque me da la sensación de que pueden ser muchas más personas las que el día de mañana puedan presentar su proyecto y no tener miedo a que le digan, tal vez ahora no, o hacerlo de otra forma. Mira, creo que es muy bueno lo que estamos trabajando ya hace tiempo y la pandemia nos ayudó mucho, es el storytelling. Entonces, que cada uno cuente su experiencia de lo que está haciendo. Entonces, así como tenemos los pilares de cultura, que es modernizar, que dijimos simplificar, bueno, en Fuera Argentina tenemos las comunicaciones de cultura, ¿no? Que están por mail, en los cuales tenemos los videos de las personas mostrando cómo colaboraron, cuál fue su proyecto para modernizar, cuidarnos unos a otros, simplificar. Entonces son ejemplos que motivan y entonces nosotros como empleados vemos, si él lo hace, yo también, entonces me uno y genero, me animo a contar, si él lo cuenta, yo también. Mismo en manufactura tenemos el Consejo de Manufactura 4.0 y la verdad que es un ámbito genial para generar todas estas ideas y creo que de ahí salieron muchos proyectos para el Transformation. Entonces Ujú. es cultivar, hablar, mostrar, animarse. Ujú. Y a pocos minutos ya de terminar esta charla tan rica, me interesa saber también cómo son tus día a día en la planta. Se nota que sos una persona que te gusta mucho hablar, rompiendo ese viejo estereotipo de los ingenieros en general, ¿no? No solamente las ingenieras, sino como hablan poco, es difícil entenderlos, viste que estaba ese estereotipo. También parte de esta transformación es que eso, digamos, ya no es tan así. ¿Cómo es un día tuyo en la planta cuando llegás? ¿Cómo te atraviesa esa transformación a vos en tu rol? Mira, la verdad que yo voy con mucha motivación, ¿no? He pasado por muchos puestos, habiendo entrado en ingeniería, después pasando por producción, por calidad, ahora en lanzamiento. Eh, Como te decía, viste, yo soy madre de dos chicos muy pequeños, entonces con esta pandemia y todo, la verdad que siempre me he sentido muy apoyada en la compañía de cómo ir acompañando estos momentos. Yo Ujú. siempre puse lo mejor de mí y trabajar en equipo y justamente de llegar y ver que con esto de la transformación digital me apasiona, veo qué se está haciendo. Ford es muy rico globalmente en generar esas redes. Entonces, la verdad que a mí, en toda mi carrera profesional antes de Ford, con la investigación, imagínate que la investigación es ser curioso puro, es Claro. poder afrontar el error, porque en investigación pura, de los 7 días, 6 fallás, tal vez alguno logras algo, entonces es como uno maneja eso y la verdad mucha Sí. pasión y es así. Y además ahora me doy cuenta igual que creo que nunca mencioné tu rol. Es Launch Head Manager, ¿cierto? ¿Ese es el rol? Sí, es supervisora de lanzamiento. Entonces, justamente Ujú. estamos trabajando con toda la nueva generación con todos los procesos para la nueva generación de Ranger, con lo cual hacemos nexos con otras plantas, la tecnología tiene que estar muy presente y atraviesa la transformación cultural, ¿no? Así que la verdad que muy bien. Ujú.
Y desde el punto de vista de cultura, como te decía, que es representante del Gabinete de Cultura Global, donde todas las locaciones tienen un representante, y trabajando con el grupo de afinidad de mujeres de Ford, que está a nivel global y Argentina. Entonces, la verdad que es apasionante viste, no solo desde la tecnología y la manufactura dura y la ingeniería, sino poder trabajar desde lo más soft, cultura, los grupos de afinidad. Creo que es una buena combinación. El grupo, como me decías, de Women of Ford, entonces es global. Son mujeres que forman parte de Ford de todo el mundo. Sí, Ok. son grupos, justamente el cambio cultural, como es global, uno de los grupos de afinidad es de mujeres de Ford. Y tenemos un capítulo, se llama, que es Mujeres de Ford, Women of Ford de Argentina. Y bueno, y Ujú. ahí somos parte, compartimos experiencias, justamente fomentamos y tenemos mensajes inspiradores para más mujeres que se unan a Ford. Nos estamos acercando al gremio para justamente fomentar más operarias y entender las necesidades de las chicas en la línea. Entonces, Ujú. como Women of Ford también es muy interesante porque hicimos una red de las mujeres de la industria automotriz con otras terminales, así que la Muy verdad que bueno. es Ford saliendo de Ford, y se llama MIA, Mujeres de la Industria Automotriz Argentina, así que apasionante. Un placer total hablar con vos. Se abrieron muchísimas aristas, así que quien tenga ganas después de leer un poco más, por ahí puede buscar, ¿no? El Transformation Challenge, el Women of Ford, Sí. y todo lo que tiene que ver con la transformación cultural. Sí, estamos, como decimos, Ford se está abriendo al mundo, continuamos así que en la cuenta Ford de LinkedIn están justamente todo lo del Transformation, salió ahora los equipos hablando, mostrando Women of Ford y los otros grupos de afinidad, ¿no? Que son también con discapacidades, grupos de referencia y de afinidad de diferencia sexual, así que la verdad que Ford está cambiando. Genial. Ana Sosa, Launch Head Manager de Ford Argentina, muchísimas gracias por esta charla, estuvo buenísima. Muchas gracias, Juli, y espero que la hayan disfrutado y los invitamos a que nos sigan en las redes. Gracias. Chau, Juli, chau, Chau, chicos. chau.